De la sede de la Conferencia Episcopal y nos ha querido acompañar don Luis Argüello, que es secretario de esta Conferencia Episcopal. Don Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por venir aquí. Veo que os lo pasáis muy bien, además, haciendo el programa. Bueno, es elemental esto, si no te lo pasas bien, los oyentes tampoco, ¿eh? Me ha contado un pajarito que están ustedes trabajando muy intensamente aquí en la calle Añastro en un congreso de laicos para el próximo mes de febrero, o sea, lo trabajan con tiempo, ¿no? Afortunadamente no solo es en la calle Añastro, yo el sábado pasado me encontré ya con un equipo que está trabajando los cuestionarios. Pero espere, que don se Luis, han que planteado. Contemos en qué está usted trabajando, Sí. porque si no vamos a contar cómo se está trabajando, pero no en qué. Es Bueno, un pues se congreso trata- de laicos, ¿no? Sí, Se titula Pueblo de Dios en Salida. Salida. Esto es. Bueno, Dentro del plan que la Conferencia Episcopal elabora para un trabajo de 3 años, se planteó, ya que como final del trabajo de este trienio hubiera un congreso en el que la Iglesia española pudiera reflexionar sobre su momento y sobre todo sobre lo que el Papa Francisco nos pide de misión, de conversión pastoral. Entonces se decidió que ese congreso fuera sustancialmente un congreso de la vida laical en España, es decir, de quien es el pueblo santo de Dios que peregrina en el mundo, acompañado por sus pastores y mirando de lejos, pero que se hace cercana el final del tiempo. Entonces, por eso el pueblo de Dios, el que peregrina, el pueblo entre los pueblos, la familia de familias, que tiene por otra parte un sentido de la historia, pues quiere salir en misión, a anunciar en salida, lo que vive. ¿no? Es Sí, la segunda parte del lema salida, sí, de este que tiene tanto que ver con lo que el Papa congreso. Francisco está invitando, que recuerda, por otra parte, lo que la Iglesia es, que su identidad más profunda, ya lo decía San Pablo VI, es evangelizar, es decir, anunciar con la palabra y con la vida buenas noticias a los demás. Tenemos aquí una de las memorias, la última memoria de actividades que ha elaborado la Iglesia española en un esfuerzo de transparencia, poniéndole números a su actividad educativa, cultural. Si usted tuviera que resumir cuál es la aportación que en este momento hace la Iglesia española en una sociedad plural, ¿cuál sería el titular que me daría? Quisiéramos expresar en lo que hacemos lo que somos. Si fuéramos capaces de eso. Ha conseguido usted un titular. A ver, ¿me lo puede repetir, que ha sido demasiado rápido? Digo, expresar en lo que hacemos, que es variopinto, que en realidad es como la vida misma, que tiene que ver con la escuela, con la sanidad, con los servicios sociales, con la fiesta, con la amistad, con la celebración. Pero todo eso, si al final en ello no expresamos lo que somos, es decir, que somos hijos, que somos hermanos, que somos peregrinos, que cantamos un pregón, que significa una buena noticia, que nos fijamos especialmente haciendo camino en los que están tirados en las cunetas de la historia, que nos preguntamos también por las causas de lo que pasa eso, que queremos unirnos a otros hombres y mujeres de buena voluntad, pero ofreciendo esta característica, ¿no? Que expresar lo que somos, es decir, que somos creyentes y que damos así una perspectiva de trascendencia, de fundamento, de horizonte a la vida, que cultivamos la fraternidad y pensamos que la amistad, eso que Aristóteles llamaba la amistad civil, seguramente sea lo mejor que pudiéramos ofrecer a la construcción del común, que miramos hacia adelante y que en la construcción misma de la historia, de alguna manera podríamos decir que somos relativistas. Fíjate qué palabra, que lo mismo parece explíqueme espantar. esto, don Luis, explíqueme. Sí, porque un obispo diga que es relativista, pues requiere algo más del que el titular. Claro. Es decir, que ponemos en relación lo que vivimos en el tiempo con la plenitud del tiempo. Los cristianos hemos acogido con mucha alegría la noticia de Jesús del reino de Dios, de ser invitados a un banquete final en el tiempo, a un banquete de bodas que al mismo tiempo es el comienzo de todo lo que pudiéramos imaginar. Y eso, de alguna manera, relativiza todo lo que pasa. En ese sentido. Ahora ya creo que lo entiendo. Vamos a ver, hay quien sigue pensando, don Luis, que la presencia de la Iglesia en España quiere imponer una cierta moral, que se pretende imponer una hegemonía, que se salta la libertad. Ay, la libertad, sí. Es verdad que seguramente sea el desafío mayor, ¿no? Cómo conjugar, cómo dialogar nuestro anuncio con la libertad de las personas. Yo de todas formas intuyo que el problema de la libertad no se da solo con el anuncio de la fe, que puede parecer algo que viene desde fuera, con una pretensión de verdad, de propuesta de bien, ¿no?, que se impone a los otros, ¿no?, sino que el problema está en la comprensión misma de la libertad. Cómo ser libre y al mismo tiempo convivir. Porque claro, el asunto es que el presupuesto liberal, que yo creo que es el que domina el mundo en el que vivimos, viene a decirnos algo así: mi libertad acaba
cuando comienza la tuya. Pero si yo llevo hasta sus últimas consecuencias este presupuesto liberal, Fernando, tú terminas siendo para mí un estorbo. Porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya, pues te trataré de empujarte para que yo tenga cada vez más espacio. Por eso yo creo que el anuncio de una libertad situada, de una libertad que tiene fundamento y horizonte, de una libertad que tiene compañeros, es nuestra propuesta. Ya. Y yo creo que es una propuesta estupenda, cuando además también hacemos caer en la cuenta de algo que puede parecer no tan estupendo. Y es que algunos de los enemigos más importantes de la libertad están dentro, no fuera. ¿Por qué en España, don Luis, falta conversación nacional? ¿Por qué los laicos no hablan con los católicos? A veces los católicos no hablan con los laicos, la izquierda no habla con la derecha. Esto es un guirigay Sí. y aquí nadie habla con nadie. Nadie tranquilamente se toma la molestia de explicarse, de narrarse y de escuchar al otro. ¿Qué nos pasa? Bueno, si es nadie, que yo creo que no es nadie, siempre hay alguien, pero en todo caso sería ya una llamada a ver cada cual desde nuestro sitio qué podemos hacer para construir a este coloquio, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa es que a veces tenemos demasiada prisa y queremos que rápidamente aquello que nosotros pensamos o decimos se realice y además nos sirva, diría el Papa Francisco, para dominar un espacio. Volvemos a la libertad, entonces. Hay que confiar, sí, y confiar en que es preciso hacer itinerarios compartidos, procesos, le gusta decir también al Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en esta carta primera que escribió como un programa de su pontificado. Yo creo que quizás suele decirse que los españoles gritamos mucho. Yo mismo estoy teniendo la impresión en esta conversación de que estoy hablando demasiado alto. Yo lo oigo muy bien, ¿eh? Con Entonces, estos cascos lo oigo muy bien. Yo creo que hay un punto cero del diálogo, que es la escucha. Entonces hace falta capacidad de escuchar. Y un punto siguiente, casi antes de empezar el diálogo, ¿eh?, que sería 0.1, que es ponerse de acuerdo en la gramática, en los códigos. Ya. Hay unos mínimos acuerdos sin los cuales el diálogo es imposible. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los diálogos políticos, hace falta acoger como punto de referencia un marco común de convivencia, por ejemplo, en nuestro caso la Constitución. Pero más allá hace falta también intentar asumir algunas propuestas que a los sociólogos gustan llamar prepolíticas. Y ahí yo creo que es un terreno singular de la vida de la Iglesia. ¿Cómo han visto en esta casa el resultado de las elecciones? El gobierno de Pedro Sánchez, el anterior gobierno de Pedro Sánchez tenía en marcha una reforma educativa. Yo creo que no quedaba muy bien parada la asignatura de religión, si no recuerdo mal. No era tampoco muy favorable al sistema de conciertos. ¿Cómo han visto en esta casa el resultado electoral? El resultado electoral se ve siempre con respeto. Yo estoy seguro que ha habido católicos que han votado a unos, a otros, a los del medio, que algunos incluso conscientemente han decidido no votar o han votado en blanco. O sea que en ese sentido es evidente que hay que respetar la decisión de cada uno de los ciudadanos, que termina haciendo una propuesta común, ¿no? Desde ahí nosotros es evidente que en el camino habitual de las relaciones entre los ciudadanos y de los ciudadanos con la administración pública tenemos algunas propuestas que hacer. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Educación, no es solo la clase de religión y la escuela concertada lo que más nos preocupa, sino es el sistema educativo en su conjunto, el que de verdad el sistema educativo ayude a formar personas que asuman los desafíos tan grandes de un mundo en cambio, para lo cual hace falta instrumentos, no solamente de carácter, pudiéramos llamar, científico-técnico, ¿no?, sino instrumentos que tengan que ver con lo fundante de la condición humana, con la capacidad de apertura a la verdad y al bien y el ser sorprendidos por la belleza de las cosas, ¿sí? Un 39% de los catalanes en las elecciones generales han votado a favor de los partidos independentistas en Cataluña. ¿Qué puede aportar la Iglesia ante el problema de Cataluña? Claro, seguramente eso también quiere decir que ha habido un porcentaje muy alto de catalanes que no han votado a partidos independentistas. Entonces ahí está el problema, ¿no?, de cómo favorecer el encuentro, el diálogo. Yo tendría que decir algo de lo que ya he comentado. Es necesario asumir un marco
para que sea posible el diálogo. Yo creo que ese marco supone un respeto de la legalidad constitucional. Hace falta también una capacidad de escucha. Es decir, yo creo que los que no somos catalanes tenemos que hacer un esfuerzo para entender lo que tantos catalanes viven, también lo que tantos catalanes sienten. Seguramente los catalanes tengan que hacer un esfuerzo por no confundir el sentimiento y lo que tiene de legítimo una comprensión nacional étnico-lingüística, una concepción nacional que tiene que ver en un sentimiento en el sentido más noble de lo que la palabra sentimiento expresa, y lo que es también nación en la historia de los pueblos, que se ha ido construyendo a través de una historia compartida, de instituciones compartidas, por ejemplo, en nuestro caso, de unas cuantas constituciones compartidas, de algunas aventuras vividas en común, en la común historia de las Españas, de los pueblos de España, ¿no? Entonces, en este sentido, la capacidad de escucharnos unos a otros, y la Iglesia, cuando el Papa Francisco habla de cultura del encuentro, debería de hacer lo posible por propiciar esta cultura del encuentro, que también en la medida de lo posible respetase el marco común de referencia y la racionalidad que todo diálogo llega consigo, acogiendo también la importancia del sentimiento. Algunos católicos se sienten incómodos porque ven que ningún partido político defiende de forma completa la antropología que nace del cristianismo, la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué le dice usted a esos católicos que se sienten incómodos y desorientados? Yo creo que suele haber entre nosotros una tendencia a dividirnos en la comprensión de la propia antropología y de la doctrina social de la Iglesia, en separar precisamente esto, ¿no? Que lo que llamamos doctrina social de la Iglesia es el despliegue de una comprensión antropológica. ¿Y eso qué quiere decir, don Luis? Eso quiere decir que si nosotros nos comprendemos como personas, es decir, seres en relación, que nuestra propia relación genera inevitablemente ambientes, alianzas, ¿Sí? Y que esos ambientes, para que puedan pervivir en el tiempo y el desarrollo de las personas, también genera instituciones, no podemos separar la comprensión de lo que pudiéramos llamar estrictamente personal, la vida, la familia, de su despliegue, y su despliegue tiene que ver con las relaciones económicas y laborales, su despliegue tiene que ver con la vida internacional. Precisamente por eso se produce una perplejidad en algunos, ¿no? Yo creo esto, yo pienso esto, yo siento esto, ¿no? Y no hay partidos que me representan, y eso parece que provoca en algunos mucha frustración. Sí, yo creo que habría que ver desde lo que cada cual piense, lo que los partidos, desde ese poner en relación que decía yo antes, o relativismo de lo que vivimos en el tiempo, en la historia, en la realidad, y de lo que son nuestros horizontes y nuestros fundamentos, ¿no?, más radicales, más que tenemos como entraña de nuestro propio ser, cómo ponemos eso en relación. Evidentemente yo creo que no se puede, sin más, juzgar desde fuera lo que los partidos políticos hacen si no hay en los laicos un decidido compromiso a poner en práctica lo que la Iglesia ha llamado en su historia reciente caridad política. Es decir, implicarse en la acción política, lo cual no quiere decir solo en la acción de los partidos políticos, pero sí en todo lo que tiene que ver el mundo de los ambientes e instituciones que despliegan lo que la persona es. Se nos acaba el tiempo casi, pero quiero hacerle varias preguntas más. Vamos a ver. Trataré de ser breve. Es una advertencia, claro. Esto. En España todavía la Iglesia suscita rechazo en muchos. Le hago la pregunta con unos versos de un poeta británico, de Eliot. ¿Ha sido la Iglesia la que ha abandonado el mundo o ha sido el mundo el que ha abandonado a la Iglesia, don Luis? Seguramente un poco de las dos cosas, pero como no me quiero salir por la tangente, yo creo que la relación Iglesia-mundo, que la constitución del concilio Iglesia en el mundo dibujó de una forma tan bella, yo creo, está pidiendo lo que, volvemos al principio de la conversación, un pueblo en salida. Está pidiendo algo que yo he comentado después en la conversación, laicos que vivan la caridad política. Es decir, que sean testigos en medio de la polis, en sus ambientes. Nada de meterse en la sacristía, ¿no? Esto es. Inmigración. El Papa en Bulgaria, en su viaje, ha vuelto a pedir que no se cierre el corazón a los inmigrantes. A los que en España tienen miedo o directamente le echan la culpa a los inmigrantes de los problemas, ¿usted qué le dice?
Mira, el sábado estuve en un pueblo de mi diócesis que tiene menos de 50 habitantes. En ese pueblo pude encontrarme en la plaza del pueblo con 5 niños, los únicos 5 niños del pueblo. Sí. Los 5 eran de una familia de inmigrantes. Hablamos hoy mucho en España de España vacía. Hablamos en el conjunto de Europa de invierno demográfico. Hablamos de una economía global y globalizada en el que todo está tan interrelacionado. No puede ser que a lo único que se le pongan barreras, a lo único que se le pongan muros o alambradas sea a las personas, cuando por otra parte en nuestra propia tierra, en nuestros propios pueblos, es tan importante acoger al que viene. ¿Cómo de grande es el problema de los abusos a menores de la Iglesia en España y qué se está haciendo para afrontarlo? Es grande en la medida que ocurre. Es decir, cualitativamente es enorme. Cuantitativamente tendríamos que ver los números, cómo se sitúa esto en el conjunto de la vida social, de otros problemas, pero yo creo que nosotros no tenemos derecho a justificar la gravedad cualitativa en los números seguramente menguados de lo cuantitativo. Uno solo es demasiado. Exactamente. Y desde ahí, porque por otra parte, casi siempre que ocurre algo en un grupo social, suele ser la punta de un iceberg. No la punta de un iceberg de abusos ocultados, sino a veces la punta de un iceberg de una vida, por decirlo en una palabra rápida, mediocre, o de una vida que no tiene en cuenta el cultivo permanente de aquello que está en el origen de una decisión vital. Por eso la Iglesia, yo creo que sí que está queriendo, primero, caer en la cuenta de la situación, prevenirla, al mismo tiempo atender, como no, a las víctimas y mirando hacia adelante ver lo que esto significa para el camino de la formación inicial y permanente de las diversas vocaciones en la vida de la Iglesia. Don Luis Argüello, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Se merienda estupendamente, ¿eh? ¿Sí? Sí, nos han puesto un café delicioso con un poquito de zumito de naranja, unos croissants fantásticos, don Luis. Muchas gracias por venir, sí.